Hoy vamos a estar hablando de por qué leer la Biblia, porque es que una iglesia que no lee la Biblia, o si usted y yo no leemos la Biblia, literalmente como iglesia estaremos perdidos. Entonces hay mucha importancia y mucho peso de gloria al leer la Biblia. Amén. Entonces la Biblia prácticamente se tiene que volver en nuestra compañera. La Biblia es necesario que la desempolvemos, que si usted la tenía guardada por allá en un cajón, con ayuda de Dios usted la saque. Y este es el tiempo donde usted y yo nos debemos de conectar más con la palabra del Señor y más en estos últimos tiempos. Yo le ruego al Todopoderoso para que se intensifique en nosotros el leer su palabra, el leer su bendita palabra, porque yo sé que allí encontraremos secretos y revelaciones muy guardadas que Dios tiene para nosotros. En el nombre de Jesús me quito yo, Señor, para que seas tu Espíritu Santo de Dios hablando. Ahora vamos a ver por qué es importante leer la palabra de Dios. Vamos a definir lo que es la Biblia. La Biblia es un libro maravilloso que podemos leer, y desde el instante donde leemos la palabra de Dios, nuestro Padre Celestial empieza a mostrarnos su gran amor hacia nosotros. La Biblia es como esa carta que Dios dejó escrita para mostrarnos su amor y sus promesas. Aleluya. Es la Biblia el libro más poderoso que existe. ¿Sabe por qué, mi hermano, mi hermana? Porque usted puede leer muchos libros de superación personal, libros que lo puedan llevar a ser exitoso en la vida. Pero como la Biblia no hay ningún otro libro, porque la Biblia, aparte de que lo puede llevar a ser exitoso, aparte de que lo hace crecer a usted como persona, la Biblia a usted lo sana, la Biblia a usted le da paz, la Biblia a usted lo consuela, la Biblia le restaura su matrimonio si era que su matrimonio estaba de pronto empezando a fracasar. La Biblia tiene este poder de Dios, porque fue Dios el que inspiró la Biblia a través del Espíritu Santo, de llevarnos a ver milagros. Usted puede leer otros libros, pero la Biblia traerá milagros sobre su vida. Entonces mire la importancia de leer la Biblia, porque a través de la Biblia nos acercamos a estos milagros, pero también al Dios que nos envía estos milagros, de manera que tengamos una amistad cercana con el Espíritu Santo. Entonces vamos a ver varias razones para leer la Biblia. Ese es el título, o varios beneficios de leer la Biblia. El primero de ellos es para conocer mejor a Dios y acercarme más a Él. Juan capítulo 5, verso 39, mira lo que nos dice. Ustedes estudian con diligencia las Escrituras porque piensan que en ellas hallan la vida eterna y son ellas las que dan testimonio de mí. Entonces este primer beneficio, este primer punto, nos habla de que con la Biblia conoceremos mejor a Dios y nos acercaremos más a Él. Y Juan capítulo 5, verso 39 nos dice que la Biblia, la palabra de Dios, nos da testimonio de Dios. Es decir, la Biblia nos cuenta lo que es Dios, nos da testimonio de su poder y de sus promesas. Y dice, ustedes estudian con diligencia las Escrituras porque piensan que en ellas hallarán la vida eterna. Y es así. Cuando leemos las Escrituras, nos encontramos con ese Dios que nos promete la vida eterna. Ahora, Juan capítulo 14, verso 6 al 7 nos dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre si no es por mí. Si ustedes realmente me conocieran, conocerían también a mi Padre, y ya desde este momento lo conocen y lo han visto. Aleluya. Entonces este primer beneficio, este primer punto nos habla de conocer mejor a Dios. El segundo beneficio que nos permite Dios al leer la Biblia es aprender a discernir la voz de Dios, aprender a escuchar la voz de Dios. Aprenderemos a escuchar la voz de Dios cuando leemos la palabra de Dios. Colosenses capítulo 2, verso 8 nos dice así: cuídense de que nadie los cautive con la vana y engañosa filosofía que sigue tradiciones humanas, la que está de acuerdo con los principios de este mundo y no conforme a Cristo. Entonces este segundo beneficio nos dice que aprenderemos a
discernir la voz de Dios. Aprenderemos cuando lo que escuchamos viene de parte de Dios o cuando viene de parte de una persona con dobles intenciones. Aprenderemos cuándo es el Espíritu Santo o aprenderemos cuándo es una persona con su inteligencia. Por eso el Señor nos dice que el segundo beneficio al leer su palabra es aprender a escuchar su voz. Leyendo la Biblia aprenderemos a identificar cuándo es Dios el que nos habla y cuándo es el hombre el que nos está hablando o cuándo es nuestra propia emoción la que nos está hablando. Colosenses capítulo 2, verso 8 nos dice esto, que nos cuidemos, mis hermanos. Imagínense esa palabra. Cuidado de que nadie los cautive con la vana y engañosa filosofía que sigue tradiciones humanas, la que está de acuerdo con los principios de este mundo y no conforme a Cristo. Ahora, para reforzar este punto de que Dios, a través de la Biblia, nos permite discernir cuál es su voz y cuándo no es Él, dice aquí, queridos hermanos, no crean a cualquiera que pretenda estar inspirado por el Espíritu, sino sométanlo a prueba para ver si es de Dios, porque han salido por el mundo muchos falsos profetas. En esto pueden discernir quién tiene el Espíritu de Dios. Todo profeta que reconoce que Jesucristo ha venido en cuerpo humano es de Dios. Todo profeta que no reconoce a Jesús no es de Dios, sino del anticristo. Ustedes han oído que este viene, en efecto, ya está en el mundo. Primera de Juan, capítulo 4, verso 1 al 13. Primera de Juan, capítulo 4, verso 1 al 13 nos habla de que no cualquier persona que diga estar inspirado por el Espíritu Santo está inspirado por el Espíritu Santo, sino que nosotros tenemos la libertad, mis hermanos, de poner a prueba a estas personas a través de la palabra de Dios. ¿Sabe? Hay muchas cosas que han pasado en la vida de muchas personas aquí, porque el Señor me lo pone. El Señor me lo está poniendo en este instante, me lo trae a la mente. Muchas personas han sido muy heridas en su vida por personas que ellos pensaban que estaban llenos del Espíritu Santo y lastimosamente decían solamente estar así, pero sus frutos eran diferentes. Y yo sé que hay muchas heridas, muchas cosas que vienen del pasado, porque hubieron personas que quizás se equivocaron con ustedes. Les estoy hablando a ustedes, pero el Espíritu de Dios en esta hora, yo sé que viene a restaurar eso y a decirle que de ahora en adelante, cuando usted se encuentre con alguien, usted pueda someter a prueba, dice esta palabra, que es lo más importante de este versículo, someter a prueba para ver si esto que a usted le hablan, si esto que a usted le dicen, viene de Dios, viene del Espíritu Santo. Es necesario que pongamos a prueba lo que se nos predica. Es necesario que pongamos a prueba lo que se nos dice o cómo nos tratan. ¿Sabe? Yo le digo esto porque cuando yo era muy niño, y a mí me marcó mucho, y yo lo recuerdo no desde el dolor, sino desde la bendición que tengo ahora. Uno de mis familiares a mí me decía, usted nunca va a servir para nada. Así me decía y me lo repetía y me lo repetía y me lo repetía. Y yo en ese momento no sabía lo que sé ahora, de que yo no podía recibir cualquier palabra, de que yo debía de poner esa palabra que me lanzaron, de poner la prueba y no recibirla y simplemente recibirla. Y sabe, yo en esos años de niñez y juventud, quizás hasta me creí esa palabra y no fluía, pero ahora Dios me permite ver que aunque dijeron no servía para nada, sí sirvo para mucho, porque le sirvo al Todopoderoso con todo el amor de mi corazón. Le quiero servir a Él. Y yo sé que eso no es servir para nada, eso es servirle al Rey de Reyes y Señor de Señores. Por eso esta palabra nos dice que esta enseñanza de hoy nos dice, en este segundo punto, que debemos aprender a discernir la voz de Dios. ¿Cuándo viene de Dios? ¿Cuándo viene del enemigo? ¿Cuándo viene del humano? Muchas veces, mis hermanos, el enemigo le va a querer decir a usted, es por allí, es por ahí. Y usted pensó que fue Dios el que le habló. Y resulta que usted se metió por ahí. Y como no discernió la voz del Espíritu Santo,
ahí es cuando vienen tantos errores a nuestras vidas. Entonces, le voy a hacer un recuento. El primer beneficio es acercarnos más a Dios. El segundo beneficio es aprender a discernir la voz de Dios. El tercer beneficio de leer la palabra de Dios para que la empecemos a leer es conocer la voluntad de Dios. Amén. Salmos capítulo 119, 105 nos dice: tu palabra es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. ¿Usted cómo prefiere caminar? Si con un camino alumbrado o con un camino oscuro, ¿usted qué me diría? Pues obviamente con un camino con lámparas a su alrededor. Pues eso hace la palabra. Es lámpara a su vida para que usted no se pierda en este mundo de oscuridad. Por eso el tercer beneficio de leer la palabra de Dios es conocer la voluntad de Dios. Hay muchos que pudimos estar andando sin la voluntad de Dios y nos dimos cuenta que eso no era lo mejor para nuestras vidas. Y ahora que tratamos de hacer la voluntad de Dios, sabemos que es lo mejor. ¿Sabe? Yo ahora que trato con todo mi corazón de hacer la voluntad de Dios, me siento como lo que dice este salmo. Me siento que voy caminando con una lámpara a mi alrededor. Así me siento, que Dios no me va a dejar guiar, que Dios no me va a dejar perder, que el Señor va a estar para mí y que yo voy a pedir su guía a cada instante. El cuarto beneficio que nos permite la Biblia, leer la Biblia, es para fortalecer nuestra fe. Mira lo que dice Romanos capítulo 10, verso 17. Así que la fe viene como resultado de oír el mensaje, y el mensaje que se oye es la palabra de Cristo. ¿Qué hace que nuestra fe esté fuerte y fortalecida? Leer la palabra de Dios, oír el mensaje de Dios, y el mensaje que se oye es la palabra de Cristo. ¿Por qué hay personas que están más fortalecidas que otras? Es mi pregunta. Si todos tenemos acceso a esa misma fortaleza, ¿por qué es que hay personas que están más fortalecidas que otras? Porque estas personas que están muy fortalecidas están llenas de la voz de Dios en su interior, llenas de las promesas de Dios en su vida, llenos de la palabra de Dios. Y como escuchan mucho la palabra de Dios y leen mucho la palabra de Dios, saben lo que allí está escrito, de que Dios no los dejará, no los abandonará, estará con ellos. Y por eso es que se ven personas tan fuertes, personas tan, pero tan fuertes. Yo tengo un hermano en Cristo con el cual me puedo reunir los domingos. Usted no sabe cómo este varón ha pasado por pruebas increíbles en su vida, pruebas de salud, en su matrimonio. Y cada que yo me junto con este hermano, me congrego con este hermano, que es reunirme, porque congregar es reunirnos. Cuando nos reunimos, usted no sabe la fortaleza que irradia ese hermano. ¿Por qué? Porque mantiene ahí en la palabra de Dios, leyéndola de día y de noche. Es un hermano que se levanta inclusive hasta las 2 de la mañana a estar orando, y por eso mantiene tan fortalecido. Por eso mantiene tan fortalecido. Y uno dice: uy, las pruebas del hermano son muy difíciles. ¿Por qué mantiene así? Porque ese es el resultado de leer la palabra de Dios. Aleluya. Romanos capítulo 15, verso 4 nos dice: de hecho, todo lo que se escribió en el pasado se escribió para enseñarnos, a fin de que, alentados por las Escrituras, perseveremos en mantener nuestra esperanza. Se escribió en el pasado muchas cosas, muchas historias, lo que pasó con Abraham, con Isaac, con Jacob, se escribió para enseñarnos, y dice aquí: a fin de que seamos alentados por las Escrituras, perseveremos en mantener nuestra esperanza. ¿Sabe por qué Dios permite que usted lea la Biblia? Para que usted persevere en él, para que usted vea en la Biblia ejemplos de hombres y mujeres que quizás pasaron por lo mismo que usted, o algo más difícil que usted está pasando, y que usted se llene de fortaleza. Por eso el cuarto beneficio que nos permite leer la palabra de Dios es fortaleza a nuestra vida. El quinto beneficio es para recibir sabiduría y tomar las decisiones correctas. Qué glorioso no equivocarnos, porque sabemos que tenemos sabiduría, y sabiduría de Dios. Qué maravilloso es que cuando nosotros emprendamos algo,
Sepamos qué hacer porque en nosotros hay sabiduría. Qué maravilloso es que aunque nuestro matrimonio a veces no funcione muy bien, seamos sabios para hacerlo funcionar bien. ¿Y esto viene a través de qué? A través de la lectura de la palabra de Dios. Dice aquí Proverbios capítulo 3, versos 5 al 6. Confía en el Señor de todo corazón y no en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él allanará tus sendas. Esto de allanará tus sendas es preparará tu camino. Dice aquí la primera parte de este versículo, no confíes en tu propia inteligencia. Cuando nosotros nos confiamos de lo que sabemos, nosotros decimos, yo sí sé cómo salir de ahí, yo sí sé que es por acá. Y aunque inclusive Dios pone personas a decirnos, no es por ahí, nosotros somos tercos. Eso es confiar en nuestra propia inteligencia, pero ya no confiaremos en nuestra inteligencia, sino que confiaremos en la sabiduría que viene del Todopoderoso, porque uno de los beneficios de leer la Biblia es que vendrá sabiduría y tomaremos las decisiones correctas. Correctas, no nos equivocaremos porque Dios no nos dejará equivocar y nos mostrará antes el camino. No esté, mi hermano, mi hermana, después de usted haberse equivocado, no esté quejándose de Dios, porque usted no le pidió a ese Dios que le enseñara el camino. Usted no leyó la palabra de Dios para que se le fuera revelado el camino. ¿Cómo es que a veces nos equivocamos? Y somos tan conchudos que le decimos, Dios, ¿por qué me dejaste engañar? ¿Por qué me dejaste equivocar? Y Él nos dice, mi palabra siempre estuvo para ti. Yo siempre estuve para ti, para mostrarte el camino. Entonces, el quinto beneficio de leer la Biblia es que habrá sabiduría y tomaremos decisiones correctas.